El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Amén. Santo Dios. Evangelio de Lucas, vamos a ir a la palabra del Señor. Lucas capítulo 7. Y agradecemos a Dios por la vida, ¿verdad? Veníamos de regreso de Guatemala con mi mamá y le dije: ni se te ocurra morirte, le dije. Tienes que llegar a los 95. Y me dijo: Ali, ¿por qué tantos? Porque así lo digo yo, le dije. Estamos en 84, ¿va, madre? 84, 83, 82, 82. Pregúntale a que está a su lado: ¿llegarás tú a los 82? Pasaremos, ¿verdad? 90, 95. A veces hablo con mis hijos y les digo: por ahí por los 85, yo creo. Ni me dicen: ni se te ocurra decir eso, ¿verdad? Dígale a que está a su lado: prohibido morirse antes de los 90. Es más, dígale: si te mueres antes de los 90 no vas a entrar al cielo, dígale. Así que vamos a llegar a los 90, 95. Estuvimos ayer en Las Vegas, en la iglesia muy linda, muy bonita. Nuestro hermano pastor, hermano Llamas, Telésforo Llamas, es el nombre del pastor. Y compartíamos algo que me quiero recordarlo con ustedes e insistirlo. En el Evangelio de Lucas capítulo 7, Jesús declara una verdad maravillosa. Cuando usted tenga Lucas 7, dice amén. Verso 29. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero, diga conmigo, pero. Ese pero es terrible. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley, ¿qué lee usted? Rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. A ver, levante su mano al cielo. Padre Dios, habla a nuestro corazón esta mañana. Que los conceptos, las palabras, Señor, vengan de tu presencia. Que, Señor amado, sea tu espíritu hablando al corazón. Que mientras tu palabra se predica, Señor, tu Espíritu Santo puede escribir ahí en nuestro corazón
esas verdades maravillosas y ser bendecidos a través de tu buena palabra. Esta mañana te glorificamos, Señor, y abrimos nuestro corazón para recibir, Señor, de ti. Y te damos gracias por tu bondad. En el nombre de Cristo, pueblo de Dios dice, amén. Siéntense, amados. Thank you, hijo. Muchas personas en la vida, la experiencia del caminar en la vida nos muestra esta verdad. Hay personas que pasan su vida, crecen buscando un propósito. Algunas personas podido observar ponen su meta en el desarrollo intelectual, en estudios, en profesionalismo. Otras personas ponen su meta y su propósito en el alcanzar bienes materiales y hacerse ricos. Otras personas toman caminos que persiguen tratando de desarrollarse y en un momento dado sentirse satisfechos de lo que han hecho en la vida. Yo crecí en un lugar donde es un lugar muy turístico, un lugar donde mucha gente llega, no solamente de América, del continente americano, sino del continente europeo. Llegan mucha gente de alguna manera a buscar, quizás encontrar algo que necesitan internamente. Algunos de ellos toman un estilo de vida bastante extraño. No se bañan, se ponen cambian sus zapatos por unos caites, se visten muy sencillamente, se dejan crecer el pelo. Algunos de ellos aún desarrollan algunas actividades ilícitas, mundo de las drogas. Y a veces son gentes y personas que son mal vistas, que de alguna manera, hermano, la misma sociedad los hace ver como hippies, como gente descuidada, gente sucia. Pero interesante es que algunos de ellos son profesionistas. Algunos son abogados, médicos, que en sus países, en sus culturas, ellos alcanzaron metas, alcanzaron propósitos, pero que llegó un momento de su vida donde se dieron cuenta que lo que habían alcanzado no les satisfizo internamente. Y buscaban algo que pudiera llenar esa necesidad del ser humano de sentirse satisfecho, de sentirse realizado. Si la riqueza fuera la satisfacción del ser humano, diríamos que los hombres y las mujeres que tienen mucho dinero fueran los más satisfechos en la vida. Si la fama fuera la satisfacción del ser humano, los famosos tendrían un estilo de vida muy satisfactorio. Pero nosotros vemos en la misma experiencia como muchos de ellos en el mundo de la drogadicción, en el mundo de la fantasía, ellos tratan de buscar la realización interna.
Le digo esto porque cuando Dios creó al hombre, cuando Dios nos formó, realmente lo único que satisface, lo único que puede satisfacer la realidad del hombre es entrar en armonía con el propósito de Dios para su vida. Dios, hermano, nos marca aquí en la palabra del Señor que Él tenía un propósito con Israel. Propósitos divinos. Quiero que hagamos un alto aquí y que le diga al que está a su lado: Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. Yo soy un fiel creyente que no nacimos por simplemente nacer. Soy un fiel creyente que no estoy en Estados Unidos porque la necesidad económica o necesidad de vivir te trajo a Estados Unidos. Yo soy un fiel creyente que hay un propósito por el cual tú y yo estamos en este lugar, en esta fecha, en este tiempo en los Estados Unidos. Ahora, qué interesante para mí es encontrar el propósito de Dios. Fíjese usted que el libro de Jeremías nos marca a nosotros cómo Dios desde el vientre puede tener un plan determinado para las personas. Quizás una de las palabras más hermosas que podemos leer en la Escritura es la declaración del apóstol Pablo cuando dijo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Este hombre, hermano, en su caminar, usted sabe la historia, cómo se enfocó en tratar de agradar y de encontrar en Dios la razón de su vida. Pero hubo un momento en su historia, hubo un momento en su vida donde Dios le mostró lo equivocado que estaba. Usted sabe, Pablo, creyendo que hacía la voluntad de Dios, creyendo que servía a Dios, empezó a perseguir la iglesia de Cristo. Pero no fue sino hasta que va en el camino de Damasco, después de haber sido instruido a los pies de Gamaliel, después de haber desarrollado toda una vida de esfuerzo para querer agradar a Dios. Porque Pablo, cuando él da su testimonio, dice que era fariseo de fariseos y en cuanto a la ley era irreprensible. Es decir, le echó ganas, le puso anhelo, le puso deseo, le puso pasión a lo que estaba haciendo. No hay cosa más hermosa en la vida que tú, hermano, desarrolles con deseo, con pasión, con anhelo lo que quieres alcanzar. No hay cosa más triste en la vida que ser un haragán. Dígale al que está a su lado: la pereza es una mala consejera. Porque cuando uno es perezoso, aquí no hay nadie, pero por si acaso, cuando alguien es perezoso, la Biblia dice: mira a la hormiga, oh perezoso. Mira lo que va a pasar en tu futuro. Un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos, un poco de dormir, y así vendrá tu necesidad. Así vendrá tu pobreza, así vendrá la dificultad en el futuro. Muchas personas, yo creo todos, anhelamos tener un buen futuro. Pero para tener un buen futuro tenemos que sembrar hoy para cosechar mañana. Y déjeme decirle cuántas veces lloramos los años desperdiciados. Cuántas veces lloramos el tiempo que no aprovechamos. Pablo no era así. Pablo era un hombre que se esforzaba, que
buscaba ser lo mejor en su vida. Él dice en su testimonio que era fariseo de fariseos y en cuanto a la ley irreprensible. Estaba enfocado en algo, sabía lo que quería, pero tenía un problema: estaba sinceramente equivocado. Estaba en una ruta contraria. Estaba, hermano, en un proceso de querer agradar a Dios, persiguiendo a la iglesia, cuando él va rumbo a Damasco. Y déjeme decirle, no hay cosa más tremenda que después de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, reconocer que estoy equivocado. Terrible, es terrible. Eso está como el preso. Como aquel que está, hermano, y han habido películas que se han filmado con ese argumento de el preso que está hundido de por vida en la cárcel. Hay una película que yo he visto como unas 8 veces, no sé por qué me gusta ese argumento. Quizás usted la ha visto o no la ha visto, no recomiendo películas, pero el argumento me gusta de esa película, El Conde de Montecristo. No sé si usted lo ha visto, esa película. Un hombre que es condenado inocentemente, un hombre que es metido en una prisión, golpeado por muchos años, pero que al final Dios hizo justicia con él y salió adelante. Pero el argumento me gusta porque le voy a decir, a veces metían a los hombres en las cárceles y aquellos hombres, hermano, empezaban a cavar un túnel para salirse. Pasaban años sacando, algunos con cuchara, hermano, escarbando. Y déjeme pensar, quizás con la ambición: voy a ser libre, voy a salir un día de esto, voy a llegar al final del túnel y voy a salir. Y de repente, hermano, llegan al final y se dan cuenta que cavaron en sentido contrario, que en lugar de para afuera, se fueron más para adentro. Eso es traumático, eso es frustrante. Hermano, voltear a ver que todo el esfuerzo que haya hecho, que toda la dedicación que le haya puesto, déjeme usar la palabra sobre la que quiero girar, que toda mi reputación que he ganado, ahora tengo que ponerla en juego porque estoy equivocado, porque equivoqué, porque no es el camino correcto. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios, hermano amado, dice la palabra que tenía propósitos para con Israel. Propósitos preciosos, propósitos maravillosos, propósitos, hermano, únicos. Si algo satisface en la vida, lo digo por experiencia personal, es cuando tú encuentras el propósito de Dios para tu vida. Es cuando logras hacer lo que Dios quiere, para lo cual Dios te dio la vida, para lo cual naciste. Esa satisfacción es única. Esa satisfacción es fantástica. Por ejemplo, cuando Jesús, hermano, se desarrolla en su vida. Déjeme llevarle un momentito a la experiencia de nuestro Salvador, cuando María le empieza a contar de su nacimiento, porque él no nació sabiendo que era Dios, que era el Cordero. Él nació como uno de nosotros. Y de repente empezó a crecer las historias de María, las historias que le contaban. De repente empezó a descubrir a los 12 años que José no era su papá, sino que su papá era Dios. Y por eso le dijo allá en Jerusalén: en los asuntos, en los negocios de mi Padre, me es necesario estar. Pero de repente, hermano amado, Jesús cada sábado leyendo los rollos de los profetas, leyendo las escritos, hermano, de Moisés,
el Señor dice que crecía en conocimiento y en sabiduría. Llegó un momento en su vida que el Señor descubrió el propósito de Dios para él. Llegó un momento, póngame atención a esto, llegó un momento en la historia de la vida de Jesús que él descubrió para qué Dios lo había enviado a la tierra. Ahora, cuando él lo descubre, no es un propósito ni de riqueza, no es un propósito ni de bienestar, no es un propósito, hermano, de realización personal, sino que de repente se da cuenta que el propósito de su vida es ser el cordero expiatorio por los pecados de la humanidad. Una situación que descubre y que de pronto él sabe que él es el cordero de Dios. Por eso cuando Juan el Bautista, hermano, lo ve, Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús no le dijo: hey, estás equivocado, yo soy Yeshua, no soy el Cordero. Él sabía que era el Cordero, que el plan de Dios y el propósito de Dios para él era un propósito difícil, muy difícil. Tan difícil que cuando veo a Jesús en el Getsemaní, hermano, orando, derramando gotas como de sangre, diciéndole al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No estamos en presencia, hermano, de un hombre que está contento, está feliz, aceptando el propósito, sino de alguien que sus entrañas, su alma está angustiada, porque sabe que el propósito de Dios para él conlleva la cruz, el sacrificio. Sin embargo, esa oración maravillosa, preciosa, esa oración bonita cuando Jesús dice: mas no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Y el Señor acepta el propósito de Dios para su vida. Déjeme por un momento, hermano, llevarle al momento en que Cristo está en la cruz del Calvario, donde ha sido golpeado, ha sido escupido, donde ha sido maldecido, donde ha sido, hermano, insultado, motivo de burla. Pero llega el momento en donde de su espíritu sale la frase: consumado es. En otras palabras, cumplí con el propósito de Dios para mi vida. Ahora yo quiero por un momento adentrarme en el corazón del Señor en ese instante. No había, hermano, en todo el universo persona más satisfecha que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. A pesar de que el propósito de Dios para él fue un propósito difícil, fue un propósito terrible, había cumplido con el propósito de Dios, hermano. Y qué satisfacción más grande hay cuando alguien ha cumplido con el propósito de la vida. Dígale a que está a su lado: ni se te ocurra morirte sin cumplir el propósito de Dios en la tierra. Porque hay gente, hermano, hay gente que está desperdiciando su vida. Hay gente, hermano, yo comentaba, y por lo que voy a mencionarle aquí de esto, yo vengo en el evangelio desde los 6 años. Yo acepté a Cristo con un predicador hondureño. A los 6 años levanté mi mano y acepté a Jesús. No nacía nuevo, pero levanté la mano. Desde los 6 años, fíjese que dentro de mi testimonio de niño, a mí me pasó lo de Jesús. A mí me dejaron dormido en el templo.
Mis padres llegaron a la casa. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está Otto? ¿Un tatito? ¿Dónde está? Viene con la tía. Llegó la tía. ¿Dónde está? No está. Se perdió, se lo robaron. ¡Guau! Y el relajo en la casa. Y de repente el niño lo van a encontrar en el templo como Samuelito durmiendo. Todavía tengo presente cuando empujaron la puerta de esa aula. Inmediatamente me senté y me quise hincar como para que vieran que estaba orando, pero yo estaba bien dormido. Y vengo en el evangelio, hermano. Recuerdo las experiencias maravillosas de la juventud. Con estos ojos yo vi a muchos en los altares cuando Dios les manifestaba su propósito. Cuando Dios les decía: mira, tengo un plan para ti. Recuerdo una de las profecías que Dios dio. Dijo: de algunos de vosotros yo quiero hacer Pedros y quiero hacer Pablos. Jóvenes de 16, 18, 17 años. De repente, ahora que ya crecí, que ya estoy en una edad, no estoy viejo, pero ya miro para atrás. Ya mi madre tiene 84 años, imagínense, yo soy el primero de ella. Me tuvo como a los 60. Y veo para atrás, y escúcheme esto. Y le compartí a la iglesia ayer. Tengo amigos, tuve amigos, aquellos que no me trataban como pastor sino vos, aquellos que comían, podían meter su mano conmigo en el plato, que dormíamos en el mismo cuarto, que enamorábamos a las chavas juntos, amigos, que ya se murieron. Y que yo oí cuando Dios les marcaba que tenía un propósito para ellos. Cuando Dios les decía: quiero hacer de ustedes Pablos o Pedros. Y algunos de ellos ya están en la presencia de Dios. Y me pregunto: ¿qué satisfacción tienen? Si la vida la desarrollaron de tal manera que no encontraron el propósito de Dios para ellos. Ahora, déjeme decirle, y quizás la pregunta va a ser muy interesante, pero voltéese a que está a su lado y dígale: ¿tú ya encontraste el propósito de Dios para tu vida? Porque no importa qué tan rico seas, qué tan famoso seas, qué tan sabio seas, por delante está la muerte. Y no hay cosa más triste que llegar al final del camino y ser una bala perdida. Cuando uno se muere, todo el mundo habla bien de uno. Oh, un gran hombre perdió la patria. No hizo nada. Tal vez si se murió la mamá, dices que una madre como esta no había en toda la tierra. Y tal vez, hermano, porque cuando uno se muere, como que el sentimiento llega y hay que decir algo bueno por este cuate, porque pues ya se fue, ¿no? Pero me pregunto cuántos estarán llegando a esa meta sintiendo la satisfacción que Jesús tuvo cuando dijo: consumado es, Padre, he terminado el propósito para el cual nací. No hay mayor satisfacción que haber realizado lo que Dios quiso que tú realizaras. Por ejemplo, quizás le va a parecer extraño esto, pero es una verdad. Voy a hablar a las madres esta mañana. Happy Mother's Day. Dios te
me dio el privilegio de ser mujer. Yo realmente bendigo a Dios por las mujeres. Porque si no hubieran mujeres, hermano, el mundo sería de lo más horrible, hermano. Las mujeres le ponen orden al mundo. Las mujeres le ponen colores al mundo. Las mujeres, hermano, mire, si solo hombres hubiéramos, no habrían flores. Porque no me va a decir que un hombre anda con su florecita ahí, hermano. No hubieran cortinas bonitas. Dios nos bendijo con una madre. Pero quiero que piense conmigo, hermano. El ser madre es uno de los privilegios más grandes que hay en la tierra. Si alguna vez usted ha sido bendecido por esta persona, si alguna vez Dios ha usado este vaso para que usted reciba algo, por poquito que sea, de parte de Dios, no hubiera sido posible si esa mujer no lo hubiera tenido en su vientre. No hubiera sido posible si ella no hubiera aceptado el desafío, los malestares, los problemas del embarazo. Porque ser madre, yo jamás voy a experimentar eso. Nosotros los hombres seremos padres a toda madre, pero nunca madres. Los embarazos traen problemas. Los embarazos traen náuseas. Los embarazos traen causas de inflación. Los embarazos traen trastornos. Pero una madre acepta el desafío porque Dios le ha puesto ese corazón, ese anhelo de interno. Por eso si algo, y no porque sea el día de la madre, pero si algo podemos hacer es darle gracias a Dios por la madre que nos trajo al mundo. Pero piense conmigo, quizás el propósito de Dios no es que tuvieras un hijo, sino el propósito de Dios. Hablé con una esposa de un pastor ahora que estuve en estos viajes, y qué interesante, ella me decía, ellos tienen 6 hijos o 5 hijos creo, y ella le decía a su esposo, fíjese usted, cuando quedó embarazada del primero, el gusto, la alegría. Cuando vino el segundo, pues el compañero. Cuando vino el tercero, pues amén. Y el esposo decía, hasta aquí, no más. Y ella le decía, no, yo siento que falta. Fíjese, ella le decía, yo, no, usted me embaraza porque falta. Nació el cuarto. Y el esposo le dijo, ya hombre, ya usted parece coneja. Le dijo, hijos. Y ella le decía, ya me contó, ella le decía, no, falta. Siento dentro de mí que falta. Cuando nació el quinto, creo, o el sexto, ella le dijo, ya, siento que he cumplido con el propósito de Dios. Fíjese que ella entendió que el propósito de Dios para su vida era darle 6 hijos. ¿Aló? Yo voy a tocar una fibra muy sensible esta mañana. A veces nosotros decimos 2, nada más. Pregunto, ¿ese era el propósito de Dios? ¿Y qué tal si el tercero era el profeta? ¿Y qué tal si, hermano amado, qué tal si hubieran pensado así los antiguos? A David se lo lleva la tristeza. Si el rey de Israel, que era conforme al corazón de Dios, estaba en 7º lugar. Dios envió primero 6 hijos. Y su rey
estaba en séptimo lugar. Por favor, tampoco estoy diciendo con eso que va a salir usted de aquí y le va a decir: ahora usted me cumple porque tengo que darle al Señor 7. Lo que quiero decirle es que el propósito de Dios a veces no es lo que yo pienso de mí. Y para encontrar el propósito de Dios, que es lo que yo quiero marcarle esta mañana, Dios tiene caminos extraños. Hermano, mire, volvamos al texto, no me he apartado del pensamiento original. Dice que cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos oyeron a Juan, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Juan se presentó llamando al pueblo a un bautismo de arrepentimiento. Cuando Juan comenzó a predicar, hermano amado, yo quiero llevarle a usted, hermano, a un verso. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 21. Juan, el predicador, el profeta más grande de los nacidos de mujer, empezó a predicar. Y su auditorium, su gente que le oía, no eran gente, hermano, de lo mejor. Dice en el capítulo 21 de San Mateo, verso 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: en verdad os digo que los recaudadores de impuestos, y por favor lea eso, los recaudadores de impuestos y las ¿qué? Las rameras, las prostitutas. Quiere decir que cuando Juan comenzó a predicar, hermano, Juan traía los propósitos de Dios para Israel. Juan era el que traía, hermano, este es el plan de Dios para bendecirte, Israel. Pero ahí debía de estar Anás, Caifás, todos los sacerdotes escuchándolo. Pero ¿qué auditorium tenía Juan? Puros recaudadores de impuestos y prostitutas. Diga conmigo: prostitutas en Israel. Hermano, yo le pregunto a usted, por ejemplo, sé que lo que voy a hablar es delicado. ¿De qué trabajas? Oh, soy médico. ¿Cómo lo dices? Oh, soy médico. ¿De qué trabajas? Soy abogado. Oh, soy vendedor de real estate. Ah, soy ministro del evangelio. Pero si le pregunto a una mujer, ella no va a decir: ah, soy ramera. ¿Qué orgullo hay en ser ramera? Hermano, ¿qué reputación hay en ser prostituta? Quizás, hermano, es la profesión, porque debo reconocer, hermano, debo reconocer que a veces nosotros vemos a esas mujeres desde un punto de vista, pero no conocemos el corazón, que la razón por la cual están en esa condición. Quizás por una profunda necesidad. Quizás porque han sido violadas o han sido en un momento dado ultrajadas de niñas y ahora están en esa condición. Pero hermano, como Rahab, la prostituta de Jericó. Por supuesto, en la cultura no dicen: oh, la prostituta. No, dicen otras palabras que no puedo mencionar en el púlpito. Despectivamente. Es la basura, es lo peor. Porque a una prostituta se le marca y se le margina como lo peor, como un homosexual,
como un perro, una perra. Y cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, escúcheme bien, hermano, y Juan trae los propósitos de Dios para Israel, las que empiezan a oír el mensaje de Juan son las personas que no tienen nada que perder en aceptar bautizarse en el arrepentimiento. Son personas que ¿qué más mal pueden decir de una prostituta? ¿Qué más pueden insultar a una mujer de esa condición? Ya no hay apelativo, no hay hermano improperio, no hay maldición que pueda llegar. Ya le han dicho de lo peor. No le interesa lo que la gente dice, ya han dicho de ella lo peor, pero ahora está oyendo a un profeta que dice: Dios tiene un propósito para ti. Y esa prostituta, dice la Biblia, que le cree al mensaje de Juan. Y Jesús dice, hermano, asústese, que las que van al frente del desfile de los salvos, de los redimidos, de los que han creído a Dios, no son los religiosos, no son las monjas, no es el Papa, ni son los apóstoles. Los que van delante son recaudadores de impuestos y prostitutas. Eso me hizo entender algo. Cuando leo la palabra de Dios, vaya conmigo a Lucas capítulo 7 verso 30. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley. Hermano, el fariseo era alguien que tenía una excelente reputación en la sociedad. El fariseo era, como decir, el prototipo del hombre perfecto. El fariseo era el modelo a seguir. El intérprete de la ley era el que sabía de Dios. Ellos, hermano, cuando Jesús habla con los fariseos, dice que a ellos les gustaba ser llamados rabí o ser llamados padre. Anhelaban o se sentaban en los lugares enfrente, en las reuniones, y amaban las salutaciones de la gente. En otras palabras, tenían una buena reputación. Tenían una fama de ser lo mejor de Israel. Tenían, hermano, un récord, permítame así, intachable. Y ahora aparece Juan. Y cuando Juan comienza a predicar, dice: arrepentíos. Y entonces los fariseos, y póngame cuidado en esto, y los intérpretes de la ley dijeron: ¿cómo voy yo a reconocer públicamente que estoy mal? ¿Cómo voy a reconocer que todo mi esfuerzo de ser intachable, de ser lo mejor en Israel, no me sirve para nada? Porque ahora viene Juan y dice que la única forma de entrar en el propósito de Dios es bautizarme y ponerme en la línea donde están los recaudadores de impuestos y donde están las prostitutas. Piense como un fariseo. ¿Cómo me voy a poner en la línea con ellos para entrar al propósito de Dios? Ahí estaba Juan, hermano, bautizando recaudadores de impuestos y prostitutas. Y un día, de repente en la línea de los recaudadores y de las prostitutas se paró Jesús.
Se paró el único hombre que jamás ha tenido ningún error en la vida. El varón perfecto que nunca mintió, nunca hubo engaño. Ahora estaba parado en la línea junto con las prostitutas. No le importó lo que dijeran de él. No le importó lo que pensaran de él. No le importó lo que la gente murmurara de él. Él sabía que tenía que entrar en el propósito de Dios al ser bautizado por Juan. Jesús dijo: si yo no me bautizo, no voy a entrar en el propósito de Dios. Porque Juan tiene la llave y la puerta es el bautismo de arrepentimiento. Por eso cuando Juan lo vio, dijo: no, no, tú no. Y Jesús le dijo, Juanito le dijo: deja de pensar como los fariseos y los intérpretes. Deja de, aquí no vale reputación, aquí no vale lo que digan de mí, aquí no vale lo que la gente piense, aquí vale lo que Dios quiere que yo haga. Para poder estar en esa línea, tengo que humillarme. Para poder estar en esa línea y entrar en el propósito. Imagínense, hermano, ahí está la línea y Jesús ahora es el que sigue. Y empieza a bajar a las aguas del Jordán como un recaudador de impuestos, como una prostituta. Pero él no era ni recaudador de impuestos, ni tenía esa reputación. Pero sabía que el propósito de Dios lo iba a encontrar después de esa humillación. ¿Se recuerda de Naamán? Naamán, general, hermano, poderoso, victorioso. Pero cuando llegaba al interior de su casa, la mujer le decía: estás leproso. ¿Estás leproso? Una jovencita le dijo: mira, allá en Damasco hay un profeta que te puede sanar. Pero él está acostumbrado a la pompa, al protocolo, a la alfombra roja, al reconocimiento, al que le digan: mi estimado general. Y entonces viene y se va a Damasco. Y Dios le dice a Eliseo: para que este hombre entre en mi propósito, porque yo lo quiero sanar. Diga: yo lo quiero sanar. O sea, Dios te quiere bendecir. Yo escuché hoy dos palabras que dijo Dios, que hay bendición tremenda para nosotros. O sea que Dios tiene, hermano, para mí, que Dios tiene un propósito de bendecirnos, de enriquecernos. Yo levanto mi mano y digo: yo lo recibo, Señor. Tal vez en otras congregaciones digo: mi propósito para ustedes es que sean mártires. Pues que se los lleve la fregada a ellos. Pero yo he escuchado que aquí dice: mi propósito es bendecirlos y prosperarlos. Y yo digo: amén, Señor, yo lo recibo. Y le dice Dios: pero para que Naamán entre a mi propósito, se tiene que humillar. Y entonces le dice: hermano, llega a la puerta de la casa del profeta y el profeta ni siquiera sale a saludarlo. Es que eso golpea, ¿verdad? Ay, fui a llamada final y ni me saludaron. ¿Y quién fregados te crees tú? Si al que yo vengo a saludar aquí se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe? Se han ido gente de aquí conmigo porque: ay, es que el pastor nunca me bajó a saludar. Ay, perdóname, es que no sabía que tenía una estrella aquí. El orgullo humano, la altivez humana. Y entonces sale el criado, hermano, masticando chicle y le dice: mire usted, dice mi jefe, dice que se vaya a meter al Jordán 7 veces. Las aguas del Jordán no son tan limpias como las aguas de La Habana y el Farfar. Y eso le pegó en la mente y en el corazón a Eliseo y dijo: yo bajar, humillarme a
ese río sucio, sí, pero en ese río sucio está el propósito de Dios. ¿Sabe? Algunos de nosotros, Dios nos dice, te quiero bendecir, amén, pero ve, confiesa y pide perdón. Yo pedirle perdón a ese. Yo tener que humillarme y reconocer que yo. Y nuestro orgullo pelea. Ahora, yo te quiero decir algo. Yo tengo que tomar una decisión. O le hago caso a mi orgullo religioso, o me pongo en la línea. Y cuando me ponga en la línea, todo el mundo va a decir, ay, ya se supo, al fin salió el peine. Ve, mire, y era diaconisa en la iglesia. Y miren dónde está en la línea con todas las ¿Tú te pondrías junto con las de la Sunset ¿Y dónde es Edwin? ¿Dónde están? ¿Qué más pueden decir de una prostituta? Amados, cuando yo leí esto ayer que compartía, le dije, Señor, quizás el propósito de Dios para ti es que tú seas millonario. Sí, te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que Dios ha dado a algunos la gracia de dar. Y uno no puede dar lo que no tiene. ¿Se acuerda que cuando aquel mendigo le pidió a Pedro, le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo? Entonces tal vez Dios está diciendo que nos va a bendecir y prosperar, pero tal vez tú seas uno de los que dice, te voy a hacer millonario, otro millonario, porque Dios quiere que den. Pero dice Dios, pero necesito que venzan su orgullo y que aprendan a diezmar. Hermano, ¿por qué no diezmamos? Porque amamos la avaricia, amamos el dinero. Y tal vez mire, es que dar el diezmo, hermano, déjeme decirle, el diezmo es tu vida. Porque a ti no te regalan el dinero. ¿O sí? A mí no me lo regalan, hermano. Dios me bendice, pero tengo que estar de un lado para otro y predicando. Y hermano, y entonces pero a mí no me llega el dinero a la casa. Qué bonito fuera que yo tuviera un árbol de dinero en la casa y cortara los billetes en la casa, hermano. Y ay, este billete de 50, no. El otro día con mi esposa le dije, mira, Dios me bendigo. Porque debo decir, a mí me bendice Dios mucho afuera, hermano. Y cuando vi todo lo que me habían dado, dice, Señor amado. Pero me dice ella, sí, pero te estás matando, papá, me dice. Pum, 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 pum. Y le digo, sí, es cierto. Hay quienes dicen, a mí no me dan ofrenda, pero si no hacen nada. Y tal vez, hermano, entrar en el propósito de ser millonario requiere que yo venza y diga, no, Señor, ya no voy a pensar así orgullosamente, como avaro, sino aquí entro. Mire, cuando Naamán dijo, bueno, voy a vencer este carácter, voy a vencer este orgullo del enemigo. Y hermano, y lo convencieron, hermano, y le dijeron, pero baja, Padre mío, baja. No, que La Habana y el Farfar son mejores, que se cree ese liceo, que no hay allá sanidad. Pero baja, no seas testarudo.
¿Y usted sabe cómo le costó bajar a Naamán? Tal vez a ti y a mí no nos toque bajar al Jordán. Tal vez lo que Dios pida es: mira, hoy que es Día de la Madre, bendice a tu suegra. Cualquier otra cosa, Padre, pero eso, ¿por qué no? ¿Por qué no llegar con esa mujer que le ha dicho a tu mujer: ay, ¿por qué te conseguiste ese viejo tan feo? Tú sí que qué barbaridad. Míralo, pelón, gordo y roncador. Y te lo han contado. Y tú dices: y esta vieja demonio que se cree que yo soy cualquier cosa. Y el Señor te dice: te quiero bendecir, pero ve y perdona y bendice a tu suegra, hermano. Y tienes que llegar. Humillarse no es fácil. Reconocer que la he regado no es fácil. Reconocer que toda la vida, hermano, por eso cuando Pablo iba al camino de Damasco y de repente Jesús, hermano, se le aparece y él ve toda su vida y dice: la he regado, toda mi vida la he regado. Y le pregunta: ¿quién eres, Jesús? ¿Quién eres tú? Y le contesta: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te dar patadas contra el aguijón. Y Saulo se da cuenta, hermano, que la había regado. Mire cuántas veces nosotros como padres, hermano, tratamos de querer subsanar los errores que hicimos con nuestros hijos, con nuestros nietos. Porque al hijo primero, hermano, está cabezón, no porque salió cabezón, sino por tanto trancazo que le pegaron. Le crecieron los chichones en la cabeza, hermano. Y cuando nace tu nieto, tú ves a tu otro hijo, al grande ahí, todo atolondrado porque de tanto trancazo que le pegaste. Y al nieto no, con el nieto hay que ver cómo lo consiento. ¿Por qué? Porque a ver si logro reparar algo, el daño que hice. Recuerdo una oportunidad, ya estaba yo vestido así con mi traje. Tenía mi perrito que se llamaba Oso. Ya está en la presencia de Dios, hermano. Y salí a darle de comer al oso. Y cuando le puse su comida, él hizo la colita así, me puso las patitas aquí. Y cuando vi que me manchó, agarré un palo y ¡pah!, le pegué. ¡Oh, hombre! Y el oso se fue, metió la cola entre las piernas y se fue. Y el Espíritu Santo me habló y me dice: ¿por qué le pegaste? Si te estaba agradeciendo. Metí la pata, Señor. Pero lo que me dijo fue más terrible. Me dijo: pídele perdón. ¿Al oso? ¿Estás hablando en serio, Señor? Pídele perdón. Empecé a ver para todos lados, para ver que no me viera nadie. Oso venía, el oso así para atrás, hermano. Llegué con el oso, puse mi rodilla en el suelo, le puse mi mano y le dije: perdóname, perdóname. Y la colita. ¿Cómo cree que hubiera predicado ese domingo yo si no me humillo a pedirle perdón a mi perro? A mí me costó decirle: perdóname. ¿Cuántas veces hemos ofendido a alguien? ¿Cuántas veces hemos destruido a alguien, hermano? ¿Cuántas veces hemos murmurado de alguien? Hemos destruido con nuestros labios a alguien, hermano, hablado pestes de él. Y luego Dios dice: bueno, ¿quieres mi propósito de bendición? Ve y pídele perdón. Pero yo que soy el líder de aquí, pedirle perdón. Yo que soy diácono, yo que soy servidor, yo que soy pastor. En una oportunidad el Señor me dijo: quiero que vayas con una familiar, hermano, y quiero que le pidas perdón por lo que
lo que pasó hace muchos años con ella. Tuvimos un pleito muy feo. Agarré, fui a buscar la casa, llegué, yo le he contado esto a usted. Toqué la puerta y ¿qué tal, Loto? ¿Cómo estás? Bien, vas adelante. ¿Qué hice milagro? Pues fíjate que venía a verte. ¿Qué es un cafecito? No será mucha molestia. Y entonces me tomé café con ella. Comimos, tomé café, pan. Bueno, pues Dios te bendiga. Salí de la casa, me fui y le dije, Señor, ya ves, no hay nada. No hay resentimiento, no hay nada. Y el Señor me dijo, ¿a qué te mandé? ¿A tomar café o a pedir perdón? Al otro día regresé, toqué otra vez. Mi familiar abrió. Ay, ese milagro otra vez. Le digo, mira, ayer vine, pero quiero que por favor, un cafecito. No, ahora no quiero café. Le dije, quiero decirte a qué vengo. ¿Te acuerdas aquel problema que tuvimos? ¿Te acuerdas lo que pasó? Oh, tú ya olvídalo. No. Vengo a pedirte perdón. Vengo a decirte que yo cometí un error. Metí la pata. Perdóname. No hay problema, Otto. Me dijo, mi abrazo. A veces entrar al propósito de Dios. Fíjese que los fariseos y los intérpretes de la ley, Dios tenía un propósito con ellos. Dios los quería bendecir. Dios los quería levantar, Dios los quería usar, pero el problema para ellos era la línea del bautismo. ¿Cómo voy a estar a la par de esa gente? Hay gente que dice, mire, pastores, que a su iglesia llega gente de lo peor. ¿Y tú qué te crees? Cuando me dicen a mí, hermano, ahí con usted solo hipócritas hay, haces falta tú, le digo. Si usted me dice, hermano, es que aquí no hay perfectos. Claro, perfectos no hay, pero conozco un Dios que nos está perfeccionando paso a paso, poco a poco, pero que requiere de mi corazón que me humille, que reconozca. Hermano, ¿qué le costaba a los fariseos y a los intérpretes de la ley? ¿Qué les costaba pararse en la línea? Pero como, ya viste a Anás, está parado en la línea, detrás de Rahab. Que se me hace que ya hay tigre encerrado. Y le tenemos miedo al que dirán. Y le tenemos miedo a perder la reputación. Y entonces rechazamos el propósito de Dios. Hermanos, si José rechaza el propósito de Dios, él nunca hubiera llegado a ser segundo en Egipto. Pero para llegar a ser segundo en Egipto, no lo mandó Dios a la Universidad de Harvard. Lo primero fue odio de sus hermanos. Lo segundo fue soledad en una cisterna. Lo tercero fue venta como esclavo. Lo cuarto fue menosprecio. Lo quinto, en la cárcel. Imagínense ya José preso. ¿Y dónde está José? Preso. Hermano, ¿quién se siente orgulloso de estar preso? Pero mire a Pablo. Pablo de cárcel en cárcel se vive. Vea su testimonio. Dice que los filipenses decían, ese apóstol que tenemos otra vez preso. Y agarraron a Pablo preso, hermano. Y cuando estaba preso, Pablo decía, a ver a quién engendro aquí. ¿Cómo te llamas tú? Onésimo. Mira, Jesús te ama, Jesús murió por ti. Y lo engendraba en las prisiones. A veces me pregunto yo, Señor, mire, yo estoy contento con lo que Dios está diciendo de nosotros, hermano.
Cuando yo oigo que Dios dice, mi propósito es bendecirlos, yo, amén, amén, amén. Porque en otros lados el Señor está diciendo, mi propósito es que ustedes sufran por mí. Yo digo, gracias Señor, porque el propósito para conmigo. Yo ya encontré el propósito de Dios. Propósito de Dios para llamada final es paz y prosperidad. Pero, diga conmigo, pero tenemos que botar el orgullo religioso. Cuando el Señor se mueva y cuando el Señor diga todos al suelo, todos al suelo. Cuando Dios diga todos a llorar, ay, el maquillaje, ¿qué te importa el maquillaje, hermano? Ay, pero me voy a ver fea. No, si así te conocemos, hombre. Hermano, no importa cuando Dios dice algo. Amén. Yo recuerdo la experiencia de un profesor que le decía en la iglesia, Padre, bautízame con Espíritu Santo. Quiero hablar lenguas. Y en la iglesia nunca el Señor se lo dio. Un día estaba enseñando en la pizarra de su clase, enseñando matemáticas, cuando empezó a caer la unción sobre él. Y le dijo, no Señor, aquí no, delante de los alumnos no. Y empezó a hablar lenguas, porque Dios hace donde quiera, como quiera. Él es Señor. Tal vez el propósito tuyo está detenido por una sola razón. Porque hay un Jordán, porque hay una línea que tienes que hacer. Tal vez la línea no sea pedir perdón. Tal vez la línea sea ponerte a cuentas. Tal vez la línea sea, hermano, dejar de vivir en sociedad nada más y casarte. Porque algunos dicen, no, yo no me caso, es que eso de casarse está fregado. Sí, tienen razón, está fregado, pues así lo dijo Dios. No es que mejor así solo uniditos y así si nos va bien, bueno. Y no. Y Dios dice, no, te quiero bendecir, pero Señor, úsame, Padre. Dice, sí, quiero que tenga 5 hijos. Ay, Señor, voy a perder la figura. Y a mi madre, yo la bendigo, hermano. Fíjese que su primer hijo nació y pasó a la presencia de Dios. Ella sabe lo que es perder al primogénito. Yo soy segundo. Yo no soy primogénito, pero yo soy el bueno. Mi hermanito, allá lo voy a conocer. Pero Dios dijo, no, denme las primicias. Y venía yo detrás. Y detrás de mí, hermano, se vinieron 3 colados. El propósito de ella, quizás eran 5 hijos. Y qué rico llegar al final de la vida y decir, consumado es. ¿Sí? Qué rico decir, Señor, creo que pude cumplir con la razón por la cual me diste la vida. Creo que, Señor, puedo ver hacia atrás. No solo veo éxitos, veo fracasos también, pero cumplí, me paré en la línea. No me importó lo que dijeran de mí. Mire, tal vez el propósito de Dios es que profetices. Ay, pero ¿qué van a decir que me pare ahí? Humíllate. Y si no hablo bien, así dice el Señor. El Señor dice, ay, dice que no sé qué dice. Amén.
Cuando el Señor me hizo saber a mí que yo era predicador, hermano, era un púlpito pequeñito de madera así, mire, hermano, mi primer mensaje cuando me dijeron predica, hermano, ese púlpito lo hacía así. Me pasé los 15 minutos, hermano, haciéndole al púlpito así, hermano, de los nervios, hermano, de los nervios. Y Cristo me salvó, y Cristo, y como que el púlpito tenía la culpa. Cuando terminé de dar mi testimonio, hermano, que se quedó quieto el púlpito. ¿Alguien quiere recibir a Cristo? 7 muchachos levantaron la mano. Encuentra tu propósito. Pero atrévete a decirle a este corazón: ponte en la línea. Mire, Pablo se puso en la línea un día. Pablo dijo literalmente: yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes. Ni yo mismo me juzgo, sino le dejo el juicio a Dios. ¿Sabe qué dijo Pablo? A mí me vale lo que ustedes digan de mí. Si les caigo bien o les caigo mal, no hay problema. Si predico es porque me han dado la comisión. Y si estoy en la línea es porque quiero encontrar el propósito de Dios. Pero muchos de nosotros dependemos del que dirán de los demás. ¿Y tú todavía vas a la iglesia? Bueno, es que hermano, hay gente que lo quiere obligar a uno. Hermano Otto, mire, yo pienso que usted coma chucho. Preocúpese por usted, de encontrar el propósito de Dios. Porque cuando usted encuentre el propósito de Dios, le voy a decir algo: va a ser el hombre o la mujer más satisfecha. Dice, ¿y tú qué hiciste en la vida? Pregúntele, por ejemplo, yo le pregunto a mi abuela, que ya está en la presencia de Dios. ¿Sabe cuál fue el propósito de Dios para ella? Cuidar a los nietos. Nosotros éramos 7 varones. Yo dormía con mi abuela. Esa mujer, hermano, nos metía unas. Un día me caí yo por andar haciendo unas cosas de acróbata, que yo me sentía acróbata a los 6 añitos. Me di un vueltegato así en una cerca de hierro, y caí con la espalda en una banqueta de cemento y ¡fla! Me raspé todo, hermano. Mis primos llegaron, me recogieron, me llevaron como santo entierro, hermano, así. Yo llorando a los 6 años. Mi abuela, ¿qué pasó? Que se metió ahí a dar vuelta el gato y se rompió toda la espalda ahí. Y mi abuela, había ya una pócima que le decían balsamito, que es peor que el alcohol puro. Digo, tráiganme el balsamito. Me levantó la camisa, agarró un trapo, lo llenó de balsamito y ¡flas! 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 Y yo, ¡ah! 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 Hermano, así era mi abuela. Pero cuando llegó a la presencia del Señor, le dijo, yo pienso que el Señor le va a decir: mira, ese predica gracias a que tú lo curaste. Tal vez ese es tu propósito. Yo recuerdo los guisos de mi abuela. Ahora que fui a Guatemala, yo suspiro digo yo, ¿cuándo volveré a comer yo hongos con pulique y carne de cerdo, así como mi abuela lo hacía? ¿Cuándo? Ya se fue. Hoy pura pizza. Hoy quiero comer algo rico. Dicen, ay, te invito a la barca. Encuentra tu propósito. Tal vez, hermano amado, mire, déjenme terminar ya para irnos. Los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. ¿Por qué no se querían bautizar?
Cierro mi Biblia. ¿Por qué no se quería bautizar? La respuesta es porque en la línea solo estaban pecadores. Si en la línea hubiera estado solo consagrados. Yo le pregunto, ¿será difícil doblegar este corazón orgulloso? La respuesta puede ser que después de bajar al Jordán, tú encuentres tu propósito. Cierre sus ojitos un momentito. Padre Dios, he predicado tu palabra. Señor, así como la pusiste en mi corazón. Gracias. Gracias, Señor. Que podamos encontrar, Señor, la razón y el propósito por el cual nos has traído a esta hermosa tierra. Fíjese que algunos de ustedes sienten en su corazón el deseo de venir a orar, acercarse al altar a orar con Dios. Si tienes ese deseo, acércate. No vienes delante de mí, yo soy igual que tú. Vienes delante de Dios a decirle, Señor, que pueda encontrar tu propósito. Que pueda encontrar tu propósito, Señor. Para que al final de mis días tenga una satisfacción profunda. Y pueda decir como dijo Jesús o como dijo Pablo: he peleado la buena batalla. He guardado la fe. Para que pueda tener esa satisfacción. Si alguien no conoce a Cristo y esta mañana quisiera entregarle su corazón a Jesús, ven también al frente, ven a decirle al Señor: yo te recibo como un personal Salvador. Yo te recibo, Señor. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he fallado. En esta mañana, Señor, te abro mi corazón. Es tan difícil acercarse a Dios a veces y reconocerlo. Habla con Dios, habla con Dios. Habla con Dios. Si quieres aceptar a Cristo, acércate, acércate. Si quieres darle tu corazón al Señor, este es un buen tiempo. Dios cumplirá su propósito. Habla lenguas en el nombre de Cristo. Habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios. Habla con Dios esta mañana. En que todo shita base takambara brahma. Sir tu prana vasihina madarava. Habla con Dios, habla con Dios. Allá arriba, donde estás, habla con Dios. Dile: Señor, Señor, me pongo en la línea, Señor, para encontrar tu propósito. Para encontrar la razón por la cual me has dado la vida, Señor. Padre Dios, Padre Dios, ministranos.
Ministranos, Señor. Ministranos, Señor amado. Glorifícate, Señor. Glorifícate. En tu nombre glorifícate, Señor.